Me llamo Pedro Álvarez, soy ingeniero en Tuenti y hoy quería contaros un poco, hablaros de cómo construimos el servicio de llamadas de voz sobre IP, de llamadas Add-to-App, utilizando la tecnología de WebRTC, ¿vale? Os contaré así un poco, bueno, un poco a high level qué es, cómo funciona un servicio de esta clase y un poco algunos secretos que fuimos descubriendo a lo largo del desarrollo que hay que tener en cuenta luego, pues, bueno, para acabar construyendo un servicio que funcione bien, ¿no? Que parece que no, pero esto tiene sus trucos. Pues bueno, eso es lo que quiero contaros, ¿no? Nosotros a principios de año, pues bueno, empezamos a desarrollar nuestros servicios de voz IP para nuestra MVNO, para Tuenti Móvil. Y bueno, pues primero hicimos un servicio de llamadas Add-to-App que permitiera a nuestros usuarios, pues, comunicarse a través de voz IP, hacer llamadas gratuitas, y luego hicimos el servicio de voz digital. ¿Alguno ha probado voz digital? Aparte de los que espero que sí. Y bueno, es otro servicio que a la hora del desarrollo pues tiene otras complejidades. No me voy a meter mucho a especificar cómo construimos eso. Luego, si queréis, con las preguntas o tal, si os interesa, pues os cuento un poco más en detalle, porque tiene sus otras diversiones detrás. Y bueno, pues bueno, empezamos a desarrollar este servicio. De aquí viene un poco nuestra experiencia en el mundo de la voz IP y queríamos dar un poco de valor añadido a nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona un servicio de estos? Básicamente, los servicios de voz IP son tres cosas claves, ¿vale? Es una información que hay que intercambiar entre los dos peers, entre la persona que llama y el que recibe la llamada, ¿no? Como cuáles son mis IPs y cómo queremos negociar el canal de audio. Esta información se intercambia a través de señalización, que es otra de las patas clave, donde a través de la señalización pues tú negocias la llamada, intercambias esta información, además de diferentes estados dentro de la llamada. Y luego, una vez que ya se ha negociado la llamada, se empieza a establecer el canal de audio, que es el media, que es otra de las piezas claves dentro de estos servicios. WebRTC es un motor de media que se encarga de gestionar todo el audio. Esto es un estándar. Google lo implementó, lo sacó open source. Ahora hay bastante, es, digamos, un poco el Node.js dentro de la voz IP, ¿no? Un poco lo Gister. Y bueno, la gente está apostando bastante por este camino, ¿no? Entre ellos, pues bueno, por ejemplo, Sky dentro de poco abrirá su servicio de web utilizando WebRTC. Y WebRTC, bueno, además de permitirte hacer pues bueno, llamadas y tal, también puedes hacer videollamadas. Soporta diferentes, bueno, para el tema del audio, diferentes codecs, soporta videollamadas, también te podrías hacer un servicio de intercambio de archivos, etc., ¿no? Y luego, bueno, tiene sus formas de funcionar, ¿no? Necesitas Tune, Ice, que ahora os iré contando qué son todas estas piezas, ¿no? O sea, vamos, al final WebRTC lo que te ofrece es la API para gestionar el audio, el vídeo, etc., ¿no? Una de las gracias de WebRTC es que es multiplataforma, ¿no? Con lo cual puedes hacer un servicio que abarque, pues bueno, todo el abanico de
de usuarios, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pareció interesante seguir esta línea porque nosotros tenemos usuarios en Android, iOS y dentro de la web, con lo cual, bueno, aquí de una tacada cubrías a todos, ¿no? Además, bueno, al ser un proyecto open source, pues tienes acceso al código fuente, que quieras que no, pues bueno, en algunas cosas ayuda a tener acceso al código, mirarlo. Además, bueno, lo open source en Twenty mola bastante, ¿no? O sea, se suele fomentar bastante. La gracia de esto, pues bueno, por ejemplo, como ya esto viene integrado en Chrome, pues tú no tienes que, a tus clientes, usuarios, no necesitan instalarse ningún plugin adicional ni nada, ¿no? Ya por defecto en Chrome tú tienes una API de JavaScript que puedes interactuar con la librería de WCRTC. Y luego en tus aplicaciones web la base es la misma, la librería de C++ y un binding para enlazarlo, pues en el caso de Android tienes un binding de JNI que te lo enlaza con Java y tú tienes tu API de Java con la que puedes hacer a todas las funcionalidades que aporta la librería, ¿no? Y luego, pues bueno, tiene sus cosas curiosas, como que necesita hacer stun y ice por obligación. Esto realmente, según el estándar, no debería ser, pero bueno, en la proposición de Google, pues te lo fuerza. Esto cuando haces un servicio de Act2App, de llamadas donde las dos partes son voz IP, bueno, es sencillo porque no supone ningún problema porque las dos partes soportan ambas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando desarrollamos Voz Digital, que Voz Digital es un producto que tú a través de voz IP puedes hacer llamadas a cualquier número GSM, ya la parte GSM, esa ya no hace ICE, ya no hace stun, ya no hace otras cosas que ahora os contaré que son exactamente, que WCRTC te lo pone de forma mandatoria y por obligación, ¿no? Con lo cual, en este lado te tienes que inventar otras soluciones para el lado GSM que no lo hace, ser capaz de hacerlo. Entonces, pues bueno, WRTC estos, cuando hicimos Voz Digital, pues fue uno de los dolores de cabeza que nos dio, que ICE lo hacía por defecto, ¿no? Entonces, ¿qué información hay que intercambiar entre los dos dispositivos, ¿no? Pues bueno, tú al iniciar una llamada con WCRTC, lo primero que haces es un proceso de gathering de ICE candidates. Los ICE candidates, básicamente, esto es un proceso que va contra una máquina que es un STUM, que te resuelve, digamos, los puntos donde tú eres, las IPs, digamos, donde tú eres visible, ¿no? Si estás, por ejemplo, si yo hago una llamada aquí, estando en la wifi de esta universidad a alguien que está en 3G, pues bueno, yo estoy detrás de una NAT y tal, entonces, pues bueno, esto te ayuda a resolverlo, ¿no? Este proceso de gathering de candidatos ICE lo hacen las dos partes, ¿no? Que el resultado sería una lista como esta, ¿vale? Pues, digamos, esos son los puntos donde yo podría ser visible. Los dos peer intercambian esta lista, la cruzan y empiezan a machear a ver en cuáles, utilizando cuál de estos candidatos es capaz de establecer el canal peer-to-peer, ¿no? Y unir los dos puntos, que será por el cual el audio o el vídeo o la transferencia de archivos, pues bueno, irá funcionando, ¿no? Que básicamente, digamos, en el esquema sería algo así. Tú tienes los dos positivos a los lados y luego tienes una máquina desplegada que es capaz de hacer el stun. Entonces los dispositivos atacarían al stun, generarían esta lista de candidatos y la intercambiarían, ¿no? Los stun, por ejemplo, nosotros cuando empezamos las primeras versiones, nuestro stun solo soportaba UDP, la versión que teníamos, y bueno, pues bueno, había veces que las llamadas no eran capaces de establecerse, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías una SIM con 3G de Vodafone
o hacías una llamada a alguien con una SIM de Vodafone, pues Vodafone te corta el tráfico UDP, con lo cual pues era imposible establecerlo, ¿no? Entonces, bueno, también le puedes dar soporte de TCP, con lo cual te da más versatilidad y pues bueno, eres capaz de llegar a más sitios, ¿no? Y luego otra pieza clave de información que hay que intercambiar son los SDPs, ¿no? El Session Description Protocol, que esto es, digamos, que soporto yo para hacer media, ¿no? Que tendría un poco esta forma, que aquí se puede ver en que soporta diferentes codes, AISA, G729 y LVC-ETC, que son los que soporta WCRTC. El orden de negociación de los codes se lo puedes indicar ahí también, que es esta línea de aquí, ¿vale? Donde, imaginaros, si tienes dos personas que van a hacer una llamada, dos dispositivos que no soportan los mismos codes, pues bueno, tú propones la lista de cuál prefieres que se negocie antes, ¿no? Para que llegue al matching. Esto, por ejemplo, bueno, ya os conté, ya luego os hablo un poco más de la gracia de los codes, pues bueno, jugar con ese orden pues tiene también, es importante para algunos casos. Y bueno, pues ahí también viene que soporta ICE, etc. Y luego pues en esta línea, en esta línea dice pues que esto se negocia audio. Si pusiera vídeo sería una videollamada. Y bueno, teniendo los dos peers ya han generado esta información, ¿no? Ahora tienen que intercambiarla. Este intercambio se hace a través de señalización, ¿vale? Esto básicamente, bueno, pues es el proceso de negociación de la llamada, donde tú mandas un mensaje al otro dispositivo diciendo, oye, vamos a iniciar una llamada, empieza a sonar, si la otra persona descuelga la llamada, pues te llega otro mensaje, oye, ya descolgo la llamada, tal, y se intercambia, y también, bueno, se comparte entre los dos dispositivos esta información, ¿no? WCRTC es agnóstico al protocolo de señalización que se utilice. De hecho, se puede utilizar cualquiera. Vamos, esto no te obliga a ninguno, cual te da más versatilidad. Por ejemplo, a nosotros esto nos ayudó también bastante porque podíamos utilizar cualquier cosa, ¿no? Nosotros utilizamos uno de estos. Nosotros la señalización la hacemos a través de nuestro chat, con lo cual pues, no nos hemos visto forzados a utilizar lo que proponga WCRTC, ¿no? Y luego, pues bueno, el protocolo que puedes utilizar es básicamente cualquiera. SIP, Jingle, o bueno, nosotros utilizamos Tangle, que es una versión de Jingle. Y esto, bueno, pues depende de tus necesidades, eliges el que quieras, ¿no? Pues por ejemplo, como nosotros, nuestra señalización va a través del chat con XMPP, pues el mejor que se adapta a eso es Jingle, porque es un protocolo que ha nacido para eso, ¿no? Sí, también lo utilizamos, pero por ejemplo en voz digital, pero ahí hacemos una conversión de nuestro Tangle a SIP, porque SIP es lo que entiende el mundo GSM, ¿no? Y bueno, pues es un Jingle, y que nosotros lo versionamos a Tangle. Es un protocolo súper sencillo, es XML embebido en un IQ de XMPP, donde bueno, pues tú defines las acciones, etc., etc., ¿no? ¿Por qué nosotros hicimos esto? No sé si habrá aquí algún fan de los estándares, pero aquí nosotros el estándar lo truncamos un poco. Pues porque esto nos ha dado bastante más versatilidad, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar las llamadas en el producto en iOS,
pues tampoco encontramos una librería de Jingle muy madura, y Jingle hace cosas tan graciosas como le dice, WCRTC, genérame el SDP. Vale, pues Jingle es todo XML, entonces se coge el SDP, se lo parsea a XML, lo envías, llega el otro peer, lo desparsea y se lo enchufa a WCRTC, lo cual es un poco absurdo porque al final, o sea, estás haciendo ahí un proceso de conversión que no aporta nada cuando lo puedes enviar directamente, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Y cuando desarrollamos pues, la de iOS, ponernos a hacer un parser de SDP no encontramos que diera mucho valor, ¿no? Y luego, bueno, algunos trucos más que le hemos metido por el camino, ¿no? Un consejo a la hora de buscar un nombre cuando hagas un producto, un protocolo o lo que sea, es búscalo en Google primero, porque si lo buscas y tienes resultados un poco raros, luego si quieres escribir artículos, ¿no? Esto sería un escenario de señalización. Lo bueno de la señalización dentro del mundo voz IP es que esto una vez que... Es que al final son escenarios muy bien definidos, que una vez que los tienes ya funcionando bien y tuneados, pues es bastante robusto, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, una llamada donde una persona llama a otra que tiene la aplicación instalada en varios dispositivos. Imaginaos, como WCRTC podrías estar en la web y en tu iPad o en tu móvil o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues el caller manda un session initiate con el SDP de llegada, se lo manda a los dos recursos, entonces estos dos recursos empezarían ya a sonar, luego les manda los ice candidates, que esto pues se pueden mandar de varias formas. O esperas, haces el gathering de todos y mandas un paquete completo, mandas uno a uno, etc., ¿no? Y se lo mandas a los dos recursos, ¿no? Luego, si uno de los recursos descuelga la llamada, pues se mandaría un session accept, mandaría su SDP y luego mandaría con un transport info pues sus ice candidates, ¿no? Aquí es ya en este punto, WCRTC empezaría a negociar, a cruzar los ice candidates, ver cuál es el camino más óptimo para establecer el audio entre peer-to-peer y establecería la llamada, ¿no? Y luego, bueno, pues si alguien decide colgar la llamada, manda un session inicie con un success y ya se cuelga, ¿no? Esto, bueno, al final realmente son 10, 12 escenarios máximo lo que hay, que no es muy complejo. Vamos. Pues bueno, se establece la llamada exitosamente, luego llamas a alguien que está en una llamada, te da un VC, entonces pues no tienes que hacer nada, pues está ocupado, llamas al otro, te declina la llamada, luego también escenarios donde pues bueno, al establecer el audio no se caiga, etc., ¿no? Y esto, pues en nuestro caso, en nuestro caso va a través del chat, ¿no? Nosotros en nuestra aplicación ya teníamos un chat, pues lo lógico era utilizarlo como mecanismo de transporte de información, ¿no? Entonces, bueno, la señalización iría por aquí y el audio por arriba. Además, bueno, pues como esto ya teníamos toda la infraestructura montada, no hacía falta aquí inventar mucho, ¿no? Y luego vendría el media, que es, digamos, en los servicios de voz IP, dos cosas claves para que el servicio funcione bien es la calidad de audio y luego que son muy dependientes de la red en la que de la red con la que estás. Si estás en una wifi que funciona fatal, pues la calidad de audio baja. Si estás en una wifi que funciona muy bien, pues tienes mejor calidad de audio. Igual que en GSM, si te vas al monte a hacer una llamada, pues la llamada no es tan buena como si estás aquí en medio de Madrid, donde tienes todas las antenas ahí para ti, ¿no? Entonces aquí es donde WCRTC entra a saco porque es para lo que nace, ¿no? Y para lo que se dedica. Este es, digamos,
es el que se encarga de gestionar el audio, ¿no? Y aquí, aquí tienes varios escenarios, ¿no? Si la llamada, si las dos personas están en diferente red, por ejemplo, yo estoy aquí en una Wi-Fi y llamo a alguien que está en 3G, que vamos a estar en diferente red, el audio iría a través de un tune server. Entonces es importante desplegar unas máquinas que haga Artur para que sea capaz de establecer la conexión peer-to-peer, ¿no? Como os decía antes, bueno, la máquina del Tune y el Stun pueden ser la misma, pueden ser diferentes. Lo que no puedes utilizar el mismo puerto porque WCRTC tiene un bug que no te lo permite, entonces tienes que poner los puertos diferentes. Y nada, y esto, bueno, pues tú decides dónde desplegarlo. Esto, si lo despliegas, o sea, bueno, cuanto más cerca lo tengas de la gente, mejor. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí unos desplegados en España y luego en México, donde estamos dando también servicio de esto, pues tenemos unos desplegados en Miami, ¿no? Y bueno, esto, las IPs de los TUN también, en los Ice Candidates, tú se las metes, le dices a WebRTC, oye, voy a hacer TUN en estas IPs, y él cuando genera los Ice Candidates también te genera los candidatos para estas máquinas. Y luego, si la llamada es... te encuentras en la misma red, pues bueno, ahí no hay ningún problema porque el canal que se establece es peer-to-peer directo a través de esa red. Otra cosa divertida de WCRTC es que te obliga a hacer SRTP. Vamos, que esto es el canal de audio va encriptado, donde, bueno, pues si tienes los servicios si el servicio es voz IP, tampoco hay más problema, porque si los dos puntos son WCRTC no hay problema. Nosotros, por ejemplo, al desarrollar voz digital, esto nos dio un poco más de quebraderos de cabeza, aunque conseguimos hacerlo funcionar. Y luego otra parte importante es la calidad de audio, ¿no? Bueno, esto es lo más importante de los servicios de voz IP. Me imagino, ¿habéis utilizado Skype, por ejemplo? Y habréis notado que a veces va bien, otras veces va regulero, tal, ¿no? Y cuando va regulero dices, ese servicio es una puta mierda, ¿no? Pues esta es realmente la clave y es donde más difícil es. De hecho, nosotros tenemos un equipo solamente dedicado a media en Tuenti, porque esto es en las llamadas actuales lo tenemos bastante ya controlado. Además, esto es muy como utilizamos WebRTC, pues dependemos bastante de lo que diga Google, ¿no? Este año, por ejemplo, el roadmap de Google era, bueno, vamos a hacer que la calidad de audio en los dispositivos Android, sobre todo, que son los que más problemas tienen, vaya de puta madre, pero luego ha sido, bueno, vamos a hacer que, pero realmente ha sido, el roadmap ha sido, vamos a hacer que el vídeo vaya de puta madre en Chrome. Pero bueno. Luego también, como esto es un proyecto open source, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos es, nosotros tenemos un proceso nocturno que nos baja la librería, nos la compila y nos la deja ahí lista para probarla. Entonces, para saber qué tip tienes que coger, porque no todos funcionan, ¿eh? Entonces, pues bueno, podemos ir probando uno a uno y cuando queremos actualizar la librería, pues bueno, pues vamos al TI y hay que hacer una prueba concreta, o sea, una regresión completa del producto porque las probabilidades de que algo se haya roto por el camino o lo hayan cambiado son muy altas. Y WCRTC, pues bueno, soporta estos codes, ¿no? Opus, los G700 son PCMA y PCMU, que son los mismos que utiliza GSM, y LBC y ISAR, ¿no? Aquí esto es un mundo, realmente cuando
estuvimos desarrollando esto fue donde invertimos casi el 80% del tiempo en ver qué codes utilizábamos por defecto. La línea en LSP esa que os comentaba antes de priorizar los codes, pues bueno, es cómo queremos que se negocien y en qué orden, ¿no? Porque, por ejemplo, si pones ILBC, ILBC es un codec que va súper bien cuando la calidad de la red es muy buena. Te hacen una llamada en GSM y te hacen una llamada utilizando ILBC y de 10, si te hacen 5-1, 5-1 así alternativamente, te digo que no vas a distinguir muchas de ellas. Pero si la calidad de RC es mala, se nota un huevo porque empieza a ser súper metálico, muy robótico, etc., ¿no? Y luego Opus e ISAC son los que mejor se comportan, pero son codes muy pesados. Opus es por defecto 48K y ISAC 36 creo que es. Claro, Opus no todo el mundo es capaz de mover ese codec, ¿no? Y no en todos los dispositivos funciona adecuadamente. Entonces, bueno, ¿qué codec elegir? Es la pregunta que nos costó ahí un poco resolver a nosotros, ¿no? En Chrome es bastante fácil, porque tú Chrome lo tienes sobre tu portátil, un navegador, tienes ahí toda la potencia, pues Opus a tope. En Android, donde ya no tienes tanta potencia, ¿vale? Porque tienes un abanico de dispositivos muy altos, ni siquiera un Nexus 5 es capaz de utilizar Opus a 48K y dar una calidad buena. Nosotros usamos Opus, pero 8K, porque en el SDP Opus te permite configurarle diferentes parámetros, ¿no? Esto también es importante porque luego lo que puedes conseguir es reduces tu consumo de datos, con lo cual pues creo que nuestro cálculo era más o menos, estoy diciendo así a ojo, era con una tarifa de las normales nuestras de 1 giga podías hablar como 48 horas seguidas utilizando la aplicación. Así, cálculo a ojo, ¿eh? Y luego en iOS utilizamos ISA, porque en iPhone 4 Opus es un buen codec si quieres hacer que se reinicie el móvil. Sí, bueno, de hecho, iPhone 4 nosotros ya ni recomendamos, digamos, no decimos no lo soportamos, pero decimos no lo recomendamos. O sea, no nos mojamos ahí. Además ya va un poco patata. Y no lo hacemos nosotros y no lo hace casi nadie. Y luego otra cosa referente al audio. Una vez que ya tienes el codec, que dices, bueno, con este ya va fino el tema, pues es el tema del echo suppression, echo cancellation, ¿no? Que esto es cuando llamas y te oyes a ti mismo, entre otras cosas, o oyes todo el ruido que vas por la calle y oyes el camión pasar y el otro te dice, acaba de pasar un camión, ¿no? Pues eso. Esto era una de las cosas que Google prometía mejorar en su roadmap y que todavía no ha hecho. Y también es bastante importante y saber cómo funciona, ¿no? Porque WebRTC no aplica echo cancellation a codes menores de 38K. Entonces ahí, pues bueno, tienes que decidir si vives con ello o sin ello. En Android lo hace por software, ¿vale? Y en iPhone se hace por hardware, así que seguramente sois capaces de discernir en cuál se oye mejor, ¿no? que es en iPhone. Pero es brutal la diferencia que se consigue. Tú pones un Nexus 5 y un iPhone, aunque sea el 4 con ISA, uno con Opus, y se nota, me estás llamando con el iPhone, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ya una vez aplicados todas estas cosas, aún así, con la gama de dispositivos, sobre todo el problema este es en Android, ¿no? Donde tienes una gama de dispositivos súper amplia, súper grande,
muchos de ellos nos hemos encontrado que no son capaces ni de funcionar con WebRTC ni nada, ¿no? Y esto es bueno. También WebRTC tiene sus mínimos requeridos, ¿no? Pero en algunos dispositivos cumpliendo esos mínimos es imposible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra blacklist de teléfonos no soportados que vamos actualizando ahí poco a poco, pero tampoco ni siquiera somos capaces de, como hay tanto mercado, no somos capaces de, no tenemos capacidad para ir dispositivo a dispositivo, ¿no? Además, ahora con todos los chinos estos que acaban de entrar en el mercado, pues ya esto se ha vuelto exponencial. Entonces, bueno, esto también es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Si haces un servicio de estos, igual tener una lista negra para algunos dispositivos te va a hacer falta. Y luego más cosillas a la hora de construir estos servicios, ¿no? Que esto ya es un poco más independiente, es, por ejemplo, nosotros, como os decía, toda la señalización va a través del chat, ¿no? Entonces, bueno, cómo funciona un chat es, si yo estoy metido en la aplicación, estoy conectado, tengo el socket abierto, entonces me manda y llegan directamente los mensajes, pero si yo salgo de la aplicación entra en modo push y el siguiente mensaje que me llegue, pues va a llegarte un push, tú le vas a abrir, te va a levantar la aplicación y ya y ya vas a abrir el socket, ¿no? Que esto está muy bien en un servicio de mensajería donde tú esperas que la reacción del usuario sea más lenta. Da igual que, como tiene ahí la notificación, da igual que la va a consumir la de un minuto antes, un minuto después. Pero en un servicio de llamadas no puedes esperar un minuto a que dé la notificación para que levante la aplicación, empiece la llamada, etc., ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues un sistema sobre todo en Android, de dejarte ese canal siempre abierto, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando tú matas la aplicación en Android, nosotros por debajo te la levantamos ahí en background y reabrimos el canal. Y luego, bueno, nos hicimos aquí un sistema de pin para intentar discernir cuántos menos pin teníamos que hacer para tener el canal abierto, etc., para consumir menos batería, porque este es otro problema. Que estas aplicaciones, pues, como tienen que tener el canal abierto, tal, no sé qué, pues el consumo de batería se puede incrementar. Entonces, aquí tienes que jugar con este factor también, ¿no? No solo el consumo de datos, sino el consumo de batería son dos puntos ahí bastante claves que luego la gente va a mirar ahí bastante, ¿no? Y luego nosotros teníamos cero límites, no sé si lo conocéis, que esto básicamente es tú te quedas sin datos, pues todo el tráfico que vaya a través de Twenty es gratuito, no consumes y te va a la misma velocidad que tal, ¿no? Con lo cual, bueno, tú te quedas sin datos, podrías seguir haciendo llamadas, no tendría ningún coste de datos ni nada, ¿no? ¿Cómo haces esto con WebRTC? Donde, imaginaos, en 3G podrías llegar ahí a conectar la llamada peer-to-peer. Pues bueno, utilizas un truco que es, si yo tengo todos estos ice candidates, solo les meto, solo me filtro todos y solo dejo los de mis Tune Server, que son las IPs que yo ya tengo ahí blacklisteadas para que no se haga charging sobre el consumo de esas IPs, ¿no? Entonces, bueno, hay un mini truco, ¿no? Si el cliente está en modo cero límites, pues nosotros solo todo el tráfico te lo redirigimos a través de los turn y nos quitamos de problemas. Tampoco va a haber una diferencia de calidad de haberlo establecido directamente hacia los turn, casi es imperceptible, ¿no?
Y luego otra cosa importante es el tema de la usabilidad, ¿no? Que aquí ya no tiene que ser visual, es decir, bueno, el diseño de la aplicación, el feedback tal, sea el correcto, sino que también el feedback de audio sea el que espera el cliente, ¿no? O sea, bueno, como además todo el mundo ya sabe llamar, pues, y está acostumbrado a utilizar un servicio como GSM, pues bueno, esto pues no es el mismo. Cuando alguien descuelga, va a empezar la llamada, lo siguiente que hace es ponérselo aquí. Entonces, pues los tonos de llamada, tal, que si no sabéis, pues los tonos de llamada luego también son diferentes en cada país. Entonces, si quieres dar el servicio en varios países, para hacerlo ya guay, pues para hacerlo guay, pues tienes que poner diferentes tonos, ¿no? Y luego, bueno, pues en las Add to App, pues sí. Luego también el sonido de Visi pues es diferente, te hace un tininí, no sé qué tal, ¿no? Entonces, cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Luego, por ejemplo, en voz digital, donde entra ya cosas como el early media, que son las locuciones estas que te pueden dar de saldo bajo, cosas que te da la operadora de, oye, saldo bajo, número no existe, no sé qué, que son locuciones ya grabadas, pues esas también se las tienes que retransmitir, ¿no? Entonces, pues bueno, dar soporte de estas cosas son importantes, ¿no? Y que mira, ahora que comento lo de la Media, esto es otro de los motivos de Tangle, porque la definición de jingle para el soporte de Early Media es bastante pobre. Hay un RCC por ahí proposal que ponen usar esto. Y luego, pues, los flujos de la aplicación, ¿no? Que es que, sobre todo las terminaciones que son de error, pues bueno, comunicarle bien de, pues oye, no tenía saldo, o al que estás llamando está ocupado, o te ha declinado la llamada, algo le habrás hecho, o yo qué sé. O además, otra cosa es, como os digo, estos servicios dependen mucho de la calidad de red, ¿no? Entonces, bueno, si alguien hace una llamada, o sea que en GSM todo el mundo lo tiene muy asumido, que si está en un pueblo y hace una llamada y le va mal es porque está en un pueblo y ahí tiene mala calidad, ¿no? Pero en estos servicios no, la gente no lo tiene tan asumido, ¿no? Y hace la llamada, dice esto no, la calidad, el audio no me he enterado nada, vaya mierda, y igual es que está en una wifi súper saturada que te pones, es que igual no puedes ni navegar, ¿no? Entonces, pues transmitirle este punto al usuario de que el servicio no funciona bien porque él está en una wifi mala, también es importante, ¿no? Para no dar la percepción de que tu servicio es malo, sino de que realmente donde tú estás es un mal sitio, ¿no? Y bueno, pues más o menos esto es lo que os venía a contar. Si tenéis algunas preguntas, que veo que sí. Ahora mismo soportáis que tengas un dispositivo Android con Opus 48 y que está hablando con otro que va con Opus 8, o los dos códecs tienen que ser iguales en los dos. Al final el códec, o sea, en la llamada se negocia un único códec. Entonces, claro, los dos tienen que ser lo mismo. En nuestro caso, es la misma configuración en los dos lados. ¿Y os habéis metido con PAS? Con, Aparte de voz, ¿dais soporte PAS? no. ¿Cuál es vuestra experiencia con el NAT transversal? Habitualmente se puede conseguir la conexión o normalmente tenéis que ir por cuando es de Wi-Fi a Wi-Fi, digamos. Normalmente, siendo Wi-Fi, conectas directamente, sin ningún problema. Luego, como os decía, es importante desplegarte ahí unos tune servers y que te hagan stun también para conseguir ya el 100%. De hecho, nosotros, pues, el SAT-CR que tenemos de llamadas establecidas cuando empieza a negociar es casi de
no llega al 100%, pero está entre, pues bueno, suele oscilar entre un 93-98%, o sea que es bastante alto porque, vamos, al final con los Sturm es muy difícil que no se acaben de ver los puntos. Antes que has comentado que Vodafone corta IPv6. Si no me equivoco, el SRTP va sobre VP, a lo que te cuentas, ¿no? Eh, Es que no... no, pero bueno, tú también lo puedes hacer a través de TCP. Ah, sí. Sí. ¿Tenías tú otra pregunta? O sea, vuestro servicio entonces funcionaría desde el wifi, por ejemplo, de una gran organización repleta de firewalls y de proxies en medio. O sea, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Pasando por puertos 80, por puertos 443? O sea, ¿cuál es el...? Porque, o sea, al final el truco son ponerte los Tune Server, que estos son accesibles desde Internet, con lo cual los puedes llegar a ver. Claro, a no ser que tengas algún tipo de bloqueo en tus firewalls para esto, ¿no? Pero vamos, si tú puedes salir a Internet directamente sin ningún problema, al final estas máquinas vas a llegar porque son públicas, entre comillas. La interconexión con la telefonía clásica, con el 3G, con Sí. el Wi-Fi, ¿en una plataforma en concreto? ¿Te refieres a, vamos, voz IP contra GSM, ¿no? Me alegro de ser. ¿Eh? Pues mira, nosotros hacemos, bueno, aquí donde habéis visto en las llamadas de App-to-App, el esquema es bastante sencillo, ¿no? Tú te despliegas unos Tune Server, que es como mucho de infraestructura es lo que vas a necesitar. Pero hacer las llamadas de app a GSM, ahí ya entra mucha más fiesta. Porque, bueno, primero, el lado GSM solo soporta, bueno, en nuestro caso solo hace, pues es de señalización SIP y de codec, creo que era G700, o sea que al final, bueno, el PCMA. Entonces, claro, nosotros tenemos las aplicaciones utilizando WCRTC con cada uno su codec. Entonces, bueno, acabo esta y ya está. Entonces, bueno, lo que hacemos es, entre medias, un intercambio de traducción de señalización y transcoding. Pasamos de Opus al de GSM y viceversa. Pero la plataforma completa se puede decir, Sí, utilizamos utilizamos Camalios, bueno, lo del transcoding con un FreeSWISS, Camalios para hacer los utilizamos sobre todo para hacer balanceo y algún tuning de señalización. FreeSWISS ahora mismo también llevan señalización porque van contra el endpoint de GSM, contra nuestro SBC y hacen el transcoding, que es el audio, pues el audio va desde la aplicación directamente a los free switches que tenemos desplegados.